Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 141. Chapter 141 Irabe to protect my Molly. Oreki-kun. Suzune lo miró directamente a los ojos y, sin que nadie se lo pidiera, tomó sus manos entre las suyas. Sus ojos brillaron. ¿Qué puedo hacer por ti ahora? Ella parecía completamente conquistada. ¿Tú también? ¿Quién te hubiera dicho que eras así, Suzune? Tan ambiciosa. Outaro estaba impactado. En su sueño precognitivo, este futuro abogado había sido justo e indiferente al dinero, y a menudo defendía la justicia pro bono. Pero ahora, ni siquiera ella pudo resistirse cuando se enfrentó a enormes cantidades de puntos. Mirándolo de esta manera, Kikim era realmente extraordinaria. Podría haber conservado los 50 puntos de clase al adivinar quién era Kakeru en el examen de la isla, pero eligió dárselos a la clase, ganando solo reputación. Pero como Suzune había entrado en modo batalla, eso también era bueno. Podía usarla. Entonces Outaro dijo: el examen para estudiantes privilegiados sigue un patrón, y debemos descifrarlo. Ya tenemos las listas de estudiantes de todos los grupos. Si hay un estudiante privilegiado en mi clase, lo sabré de inmediato. Su equipo también debe proporcionar información sobre los estudiantes privilegiados. Una vez que tengamos suficiente información, podremos deducir el patrón. Y debemos prestar especial atención a los estudiantes de su clase. Los estudiantes de la clase D no pueden actuar. Si saben que son estudiantes privilegiados, lo filtrarán de inmediato. Esto implica obtener legítimamente 80 millones de la escuela, y nosotros 40 millones primero. Debemos manejarlo con cuidado. Suzune. En otras palabras, los estudiantes de la clase D no eran confiables, y si la información privilegiada de los estudiantes se filtraba, su plan de que todos los estudiantes ganaran dinero con la escuela se arruinaría. Eso tenía sentido. Sobre todo porque Kakeru no obtuvo ningún punto en el examen de la isla. Debía estar planeando algo. Su clase pasaría a ser la clase D en cuanto volvieran a la escuela, y definitivamente no lo aceptaría. Alguien que pudiera sobrevivir 7 días en una isla desierta definitivamente haría algunos movimientos. En cuanto a los estudiantes de la clase HMM. Como estudiante de clase D, Suzune lo sabía bien. Los estudiantes de clase D no podían guardar secretos en absoluto. Necesitaban cortar el contacto entre los estudiantes de la clase D y Kakeru. Lo que Outaro estaba sugiriendo era evitar que los estudiantes de la clase D conocieran la información privilegiada de los estudiantes. En otras palabras, necesitaban confiscar los teléfonos de todos los estudiantes de la clase D antes del examen. Esto definitivamente ofendería a la gente. Los estudiantes de la clase nunca lo aceptarían. Entiendo. Con 4 millones de puntos en juego ahora y otros 4 millones después, Suzune asintió con seriedad. Ella haría lo que fuera necesario. Más tarde esa noche, a las 2 a.m., cuando todos deberían haber estado durmiendo, Outaro recibió la noticia de que Kikim estaba sacando la basura. ¿Qué? Suzune le había pedido ayuda a Kikim para proteger los puntos de clase. Incluso se ofreció a ser su amiga por el bien del examen. Este tipo de cosas, Kikim las encontró repugnantes. Ella había estado tratando de hacerse amiga de Suzune desde su inscripción, pero Suzune la había rechazado rotundamente, diciendo que como no le agradaba, futuros intentos solo las molestarían a ambas. Ella había ignorado todas aquellas veces que Kikim llegaba a su puerta por la mañana. Y recientemente, cuando todos estaban celebrando una fiesta por el examen de la isla, Kikim había invitado específicamente a Suzune, solo para ser rechazada nuevamente. Outaro había presenciado esta escena. ¿Outaro Oreki y yo entonces, estuvieron de acuerdo?
Ser molestado por Kikim, eso era todo lo que le importaba. Kikim Kusida niña grande, estuve de acuerdo. Aunque sospecho que Orikita tiene segundas intenciones, no puedo negarme. Debo hacerme amiga de ella. Ah. Así que esta chica aún guardaba sus secretos. Se sentía obligada a seguir enredada con Suzune. Aunque Outaro prefería no involucrarse con sus secretos, sospechando que eran asuntos problemáticos que era mejor dejar en paz. Aún así, era sorprendentemente fácil hablar con Kikim. Quizás podría aprovechar esta oportunidad para hacer su propia petición. Dado lo incómodo que era con las chicas, esperaba que ella pudiera ayudarlo a ganar algo de experiencia. El libro que Onami buscaba antes se titulaba Los pechos son mis cosas favoritas del mundo. Sekai de Chiba no Paigatsuki. Un manga yuri donde uno de los personajes principales tenía una obsesión con los pechos. Quería acercarse cada día más a la segunda protagonista femenina, sobre todo desde que Chihiro se le había confesado. Solo podían mencionar la obra yuri que habían elegido. Outaro había adquirido algo de experiencia con este trabajo y trató de aplicarla con Kikim. Mientras leía el capítulo 13 esa tarde, la protagonista Chiaki recordó su sueño de infancia: convertirse en el sujetador de manos de una bella niña. Este pensamiento parecía más bien extraño, o quizás demasiado embarazoso para decirlo en voz alta. Entonces si quiero, Outaro sintió que podía desafiarse a sí mismo. Kikim Kusida estado no. Ella se negó rápidamente. Después de ser rechazado, apagó su teléfono y se fue a dormir. Llegó el día siguiente. 7:30 am. Todos los estudiantes de la clase A se reunieron en su restaurante habitual, excepto Arisu, que estaba ausente. Masumi había reservado todo el lugar anoche por 100.000 puntos, dando a los estudiantes de la clase A el uso privado del lugar. Todos pidieron el desayuno, pero Outaro y Kmei no estaban en el comedor principal, sino en una sala de descanso lateral. En cuanto a este examen para estudiantes privilegiados, dijo Kmei, aún no podemos confirmar cuántos estudiantes privilegiados habrá en nuestra clase. Después de investigar toda la noche, está claro que tener demasiados estudiantes privilegiados en la clase se vuelve peligroso. Dado que nuestros puntos de evaluación de la clase son actualmente ventajosos, sugiero que protejamos esta pista. En otras palabras, debían evitar que los estudiantes respondieran precipitadamente y perdieran puntos de clase por respuestas incorrectas. Una vez identificados los estudiantes privilegiados de su clase, debían protegerlos cuidadosamente. Quería hacer un plan. Este tipo se mantuvo firme como siempre. Hay un método, dijo Outaro. Si todos aspiran al resultado 1 y aprueban con puntos, no afectará los puntos de clase. Pero hay un precio. De los 500,000 puntos privados que reciben los estudiantes como recompensa, me quedo con la mitad, es decir, 250,000. Oh, respondió Koei asintiendo. Si es así, puedo aceptar ahora mismo en nombre de mi facción, los estudiantes que confían en mí. Outaro. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Quitarle 250.000 a cada persona? ¿No te vas a resistir? ¿Y accediste tan fácilmente? El pequeño grupo de Koei contaba ahora con 19 miembros. Su buen desempeño en este examen había atraído a 2 nuevos seguidores. ¿Realmente había aceptado tan fácilmente? Después de pasar tanto tiempo con los estudiantes de la clase D, Outaro de repente recordó su propio estado de clase A. Los estudiantes de clase A priorizaban mantener su posición por encima de todo. No les preocupaban los exámenes individuales. Su objetivo era graduarse como clase A, lo que les garantizaba la admisión gratuita a las universidades elegidas y las trayectorias profesionales deseadas. Ese era el verdadero premio, lo que los hacía estar dispuestos a sacrificar pequeñas ganancias en el camino. Su ventaja ahora hizo que esto fuera aún más fácil. Además, cuando Kmei necesitó 1 millón de puntos para unirse al consejo estudiantil, sus seguidores invirtieron rápidamente en él a pesar de sus puntos limitados. Con la cooperación de la clase A asegurada, mientras tanto, en la clase de primer año de Insuke y Kikim habían llamado a todos los estudiantes de la clase D, incluido Rokusuke, para reunirse en el teatro. Mi tiempo es precioso, afirmó. No le gustaban las actividades grupales de la clase D, o más bien, se sentía fuera de lugar entre los estudiantes de la clase D, creyendo que muchos no merecían su guía. No quería perder el tiempo.
Además, ya habían conseguido sus puntos de clase, y la tarea de los 20 millones estaba prácticamente completada. Mantuvo su actitud habitual. Este también era su momento habitual de culturismo. Lo siento, Menji. Esta reunión es para proteger nuestros puntos de clase. Imsuke dijo con amabilidad. Por favor, únete a nosotros. Oh. Las cejas de Rokusuke se levantaron ligeramente. ¿Proteger los puntos de clase? ¿Así que querían conservar su ventaja? La clasificación actual de puntos de clase fue: Clase A. 1801 puntos clase B. 970 puntos clase C. 490 puntos clase D. 730 puntos. De esos 730 puntos, 200 le pertenecían. La clase le debía 240 igual 800.000 puntos mensuales. Este era su requisito mínimo y una fuente de presión. Después de todo, estos desafortunados estudiantes de la clase D podrían encontrar nuevas formas de malgastar sus puntos de clase. Debía mantenerse alerta. Sin embargo, si estos muchachos estuvieran dispuestos a proteger los puntos ellos mismos, entonces no necesitaría hacer ningún esfuerzo. Rokusuke sintió curiosidad por saber cómo planeaban manejar esta situación. Supongo que me quedaré un rato, dijo, sentándose. A primera hora de la mañana el teatro se encontraba vacío y enorme. Como apenas eran las 7:30, mucho antes de la hora de apertura, a las 10, el personal del escenario aún no había llegado. El espacio albergaba solo a los 40 estudiantes de la clase D. Una vez que Imsuke había suavizado las cosas con Rokusuke, Kikim, el ángel de cabello dorado, dio un paso adelante. Por favor, eche un vistazo a estos materiales, dijo, manteniendo su característica sonrisa angelical. Los estudiantes la observaron mientras comenzaba a distribuir una pila de papeles. ¿Qué es esto? Podría ser esto. Chapter 142. Chapter 142. You want to play? Then pay if you fail. Los estudiantes se quedaron sorprendidos al ver los materiales que recibieron. Era el mismo documento de la noche anterior. ¿No es este el documento de reglas que no pudimos entender anoche? Pero el profesor dijo que no tomáramos fotos ni lo lleváramos con nosotros. ¿Cómo conseguiste esto, Kushida-san? Los estudiantes estaban asombrados. Aunque la mayoría ya había visto el documento, ninguno había comprendido completamente su contenido. Lo memoricé, lo comparé con otros estudiantes y luego lo imprimí, dijo Kushida con una sonrisa. Ella no se dio cuenta de lo notables que fueron sus palabras. La noche anterior, los estudiantes habían ido a diferentes salas tras recibir mensajes de texto sobre las reglas. Aunque tuvieron 15 minutos para leerlas y memorizarlas, les costó. Las reglas habían sido demasiado complejas para entenderlas, y mucho menos memorizarlas. Tener una versión impresa ahora fue invaluable. Kushida-san, eso es increíble. Nos has salvado una vez más. Aunque algunos estaban somnolientos por el llamado de atención de la mañana, los estudiantes ahora se sentían llenos de energía y aliviados. A diferencia de un concurso donde uno podía adivinar al azar, ser llamado a un examen sin entender sus reglas había sido estresante. Ahora esa tensión se ha desvanecido. Déjame explicarte las reglas del examen, dijo Imsuke con su tono amable. Kikin lo había contactado a las 6 de la mañana para reunir a todos. Había ido puerta por puerta, despertando a los estudiantes y trayéndolos aquí. Ella explicó que Suzune había memorizado las reglas del examen y creía que podían usar esto para su beneficio. Los tres discutieron y acordaron informar a los estudiantes sobre las reglas del examen, esperando que la clase D se abstuviera de participar en la parte de respuestas para mantener su ventaja actual. Imsuke apoyó este plan. De los 730 puntos de clase de la clase, 530 debían asignarse a Suzune y Rokusuke. Los puntos restantes se distribuirían de la siguiente manera. Los 800.000 puntos base mensuales de la clase A, más 200 puntos, 730, 530, equivalentes a 800.000 puntos. Esto significa que cada estudiante recibiría 40.000 puntos. Esta cantidad cubriría los gastos básicos de vida, exactamente lo que Imsuke quería ver. Después de explicar las reglas del examen, miró a Suzune, que había estado esperando pacientemente. Cuando terminó, ella se puso de pie inmediatamente. Son las 7:45. En 15 minutos, la escuela enviará mensajes sobre la selección de estudiantes privilegiados. Suzune dijo. Todos deben entregar sus teléfonos.
Usarán teléfonos de repuesto durante estos 3 días del examen. ¿Teléfonos de respaldo? Los estudiantes notaron que ella llevaba una bolsa grande que contenía teléfonos con carcasa negra, de estilo similar a sus habituales teléfonos blancos. ¿Qué es eso?, preguntó Mei Yu desde la primera fila, con curiosidad en su voz. Estos son teléfonos de repuesto que obtuve permiso para usar tras pagar 400,000 puntos a Chabashira Sensei. Tienen funciones idénticas a las de nuestros teléfonos normales y los usarán durante el período de exámenes, explicó Suzune. ¿Por qué tenemos que hacer esto?, protestó Haruka Asebe. Prefiero mi propio teléfono. Ella era hermosa, con largo cabello azul y un lunar debajo del ojo, pero su fuerte personalidad se mostraba en su resistencia. El rostro de Suzune permaneció inexpresivo. Declaró con firmeza. Hirata acaba de explicarte las reglas del examen. Responder preguntas puede afectar nuestros puntos de clase, tanto positiva como negativamente. Estos puntos se ganaron con mucho esfuerzo. Si te los quitan, ¿puedes aceptarlo? Necesito proteger mis 330 puntos como mínimo. Ah. Entonces protege mis 200 puntos también. Rokusuke, sentado en la segunda fila, también habló. Había tenido curiosidad sobre cómo estos estudiantes de la clase D manejarían este examen, y ahora vio que Suzune había tomado medidas decisivas. Recoger los teléfonos de todos significaba que todos se saltarían el examen por completo. Tras leer las reglas del examen, comprendió que se trataba básicamente de un juego de encontrar al topo, uno en el que los topos conocían su propia identidad desde el principio. Tal situación requeriría dotes interpretativas, algo que los estudiantes de la clase D probablemente no podrían lograr. En lugar de obligar a los estudiantes de la clase D a actuar, era mejor que nadie supiera quiénes eran los beneficiarios desde el principio. Al recopilar todos los teléfonos, nadie sabría si eran beneficiarios, eliminando así la necesidad de engaños. Este enfoque conduciría directamente al resultado 2 del plan. El examen continuaría hasta su conclusión, y si no se descubrieran los beneficiarios o se adivinaran incorrectamente, solo ellos recibirían su recompensa de 500.000 puntos. De esta manera, aunque los estudiantes de la clase D participarían en todo momento, no tomarían ninguna medida. Podrían garantizar que no se les restaran ni sumaran puntos, manteniendo así la situación más estable para la clase D. En otras palabras, fue una estrategia conservadora y bastante inteligente. Rokusuke se levantó y dijo: Estoy de acuerdo con el enfoque de Horikita. No puedo confiar en que no cometas alguna estupidez. Si te equivocas al adivinar quiénes son los beneficiarios y te descuentan puntos de clase, seguro que te lo descontarán de tu parte. ¿Por qué? Ken miró hacia allí. Porque son puntos que gané, y no haré ninguna estupidez, dijo Rokusuke. Así que puedo garantizar que no perderé puntos para la clase, pero tú sí. Pero ¿y si pudiéramos ganar puntos? En ese momento, Teruhiko, quien se había quedado para el examen de la isla, intervino de repente. ¿No sería un desperdicio perder esa oportunidad? Y en un momento como este, Kikin mantuvo su sonrisa pero miró hacia Suzune. Esta chica solitaria se había hecho amiga de ella anoche, y el precio era reunir a todos aquí hoy para recoger todos sus teléfonos. Aunque Kikin solo había accedido a ayudar, la tarea de persuadir y potencialmente ofender a la gente todavía recaía sobre la propia Suzune. Y ella no se echó atrás. Piénsalo. Si descubrieras que eres beneficiario, ¿de verdad podrías ocultárselo a las demás clases? ¿Y quién se responsabilizaría si la clase perdiera puntos? Lo harías tú. Por ejemplo, si te descubren como beneficiario y la clase pierde 50 puntos por tu culpa, tendrías que asumir personalmente la mitad de la pérdida. 25 puntos, multiplicados por 100 y 40 personas, lo que significa que le deberías 100.000 puntos a la clase cada mes. Si estás dispuesto a aceptar esa responsabilidad, participa en la parte de respuestas, declaró Suzune con firmeza. Como compañera de alto rendimiento, Teruhiko siempre le había prestado atención y confiado en ella. Pero ahora ella lo confrontaba de esta manera. Y lo más importante, ¿responsabilizarse de qué? ¿Pagar 100.000 puntos al mes por un error? ¿De dónde sacaría esa cantidad de dinero? Después de todo, Suzune acababa de sentar el precedente de contribuir a la clase y obtener una parte de los puntos de clase. Y si también tuvieran que asumir la responsabilidad de las deducciones de puntos, aunque no estaba claro si la escuela realizaría exámenes de educación física, la capacidad atlética de Teruhiko era su mayor preocupación.
así que decidió guardar silencio. Al verlo quedarse en silencio, otros también comenzaron a preguntarse si debían correr ese riesgo. Si adivinaban correctamente, podrían obtener 100.000 puntos en puntos de evaluación a 25 puntos por mes, pero si fallaban, tendrían que pagar 100.000, la presión era abrumadora. Después de ese enfrentamiento, las voces contrarias se fueron acallando. Pero, ¿qué pasa si alguien entre nosotros es elegido como beneficiario? Uno de los estudiantes todavía tenía una preocupación. ¿Qué pasa con la recompensa de la escuela? Si nadie descubre tu estatus de beneficiario, la escuela depositará automáticamente los puntos de recompensa en tu cuenta privada. ¿No sería genial tener 500.000 adicionales en tu cuenta después del examen? Dijo Suzune con indiferencia. 500.000. Además, como nadie más sabrá de estos 500.000 y no los anunciaremos, puedes mantenerlo en secreto. Oh. Como ganar la lotería. Mejor aún, la clase se dividió en 12 grupos pequeños, cada uno con un beneficiario. Los 12 beneficiarios podrían estar en su clase. Eso significaría una probabilidad de 12/40, ¿verdad? Las probabilidades de ganar eran bastante favorables. Y en base a lo que aprendieron al consultar a Imsuke sobre el examen de la isla, cada uno recibiría 40.000 en gastos de manutención en el futuro. Pero ganar ahora significaba ganar 500.000 puntos, el equivalente a un año de gastos de manutención de una sola vez. ¿O preferirías un examen sistemático donde las deducciones se repartan entre todos y las recompensas de los beneficiarios también se dividan equitativamente? Si tenemos 4 beneficiarios en nuestra clase, podríamos obtener 2 millones de puntos en recompensas escolares, divididos equitativamente, es decir, 50.000 puntos por persona. Pero las palabras de Suzune fueron interrumpidas. No, gracias, dijo Haruki rápidamente. Horikita-san, te doy mi teléfono. Yo también. Yo también pronto, tanto los niños como las niñas se dejaron llevar por los puntos potenciales. La mayoría les debía puntos a Kikimo Akei antes del examen de la isla. Con 500.000 puntos, podrían saldar sus deudas y les sobraría bastante. Mejor aún, dado que estos puntos podrían mantenerse en secreto, el dinero sería enteramente suyo. Las chicas entregaron sus teléfonos sin más protestas. Después de todo, ¿quién querría que su potencial recompensa de 500.000 puntos se redujera a 50.000 mediante una distribución equitativa? Todos recibieron sus teléfonos de respaldo. ¿Qué pasa? Suzune notó que un estudiante dudaba en entregar su teléfono. Nada. Kiyotaka negó con la cabeza. Cuando estaba a punto de entregar su teléfono, de repente se dio cuenta de cuál era la mejor estrategia para este examen. Una que podría haberles hecho ganar 20 millones de puntos. Pero ya era demasiado tarde. La oportunidad se había escapado. Mientras tanto, en la clase C, Kakeru obligó a todos a entregarle sus teléfonos. Quería verificar la información uno por uno. Chapter 143. Chapter 143 Traitor Treatment. Son las 7:58. Dejen sus teléfonos en el escritorio. Necesito revisar los mensajes que llegarán de la escuela en breve. No intenten ocultar nada. En el centro de recreación del barco, Kakeru se dirigió a todos los estudiantes de la clase C que había reunido. Desde la primera semana después de la inscripción, se había centrado en un objetivo constante. Usar la fuerza para poner la clase bajo su control, convirtiendo la clase C en un lugar donde solo él pudiera hablar. Si bien la clase C tenía algunas estrellas académicas como Iyori y Satoru, y luchadores capaces como Albert, Mio y Daichi, la clase en general no era nada destacable, incluido el propio Kakeru. Pero con el intrigante sistema de competencia de clases de la escuela, no era demasiado pronto para rendirse. En su opinión, si se utiliza adecuadamente, la clase C podría convertirse en un arma afilada. Sin embargo, tras consolidar su control, descubrió que 36 estudiantes lo despreciaban. Estos mismos estudiantes habían sido estafados por Utarou de la clase A, lo que resultó en la pérdida de más de 2 millones de puntos de clase para resolver el contrato. Sus desgracias continuaron. Perdieron otros 800.000 puntos en la escuela, recibieron antecedentes penales y reprobaron por completo el examen de la isla. Una auténtica supervivencia en la naturaleza que les valió 0 puntos. Ni siquiera su acuerdo de intercambiar puntos base por gastos de manutención con la clase B pudo ajustarse debido a este fracaso.
Ahora de regreso en la escuela, se enfrentaron a la amenaza de degradación ya que la clase D había superado sus puntos de clase. Era, sin lugar a dudas, una situación miserable. A pesar de haber perdido otros 50.000 puntos y de no poder planificar con antelación, el examen de ayer para estudiantes privilegiados ofreció un rayo de esperanza. Al conocer las reglas, Kakeru reconoció de inmediato el elemento crucial: obtener información sobre los estudiantes privilegiados. Esta información era vital tanto para coordinar acciones como para recopilar inteligencia de otras clases. La clase C tenía una ventaja. Kakeru podía verificar personalmente y evitar que sus compañeros mintieran. Ser seleccionado como estudiante privilegiado en este examen significaba recibir un trato preferencial. Un 75% de posibilidades de obtener entre 500.000 y 1 millón de puntos. Para la clase C, 500.000 puntos equivalían a 10 meses de gastos de manutención. Una tentación irresistible. Los estudiantes podrían intentar ocultar su estado silenciando las notificaciones de transferencia, con la esperanza de recolectar silenciosamente los 500.000 puntos garantizados cuando concluya el examen. Sin una supervisión adecuada, el examen podría derivar en que los compañeros de clase se traicionen unos a otros en secreto. Pero Kakeru no lo permitió. Al revisar los teléfonos de todos, nadie podía ocultar su condición de estudiante privilegiado. Haciendo esto otra vez Riken, la clase D nos ha superado. Si no obtenemos puntos en este examen, nos convertiremos en la clase D, dijo un estudiante, claramente reticente a que revisaran su información. Cállate. Espetó Kakeru. A menos que te ofrezcas a asumir la responsabilidad. Si se filtra información privilegiada de estudiantes, perderemos 50 puntos de clase y tendrás que cubrir esos gastos. ¿Puedes con eso? Si estás dispuesto a asumir la culpa por fallar, no revisaré tu teléfono. El estudiante se quedó en silencio inmediatamente. Al menos tenían algo de seguridad. Kakeru había llegado a un acuerdo con la clase B durante el examen de la isla. Independientemente de los resultados, la clase C recibiría 600.000 en gastos de manutención hasta la graduación. 15.000 por persona. Aunque modesto, fue suficiente para sobrevivir. Aún así, los resultados del examen de la isla habían sido verdaderamente desastrosos. Las clases A, B y D obtuvieron una gran cantidad de puntos de clase. El primer día en la isla, la clase C se quedó atrás, y ese impredecible Rokusuke dominó la mayoría de los puntos base. Era como si usara trucos. Con la clase D y la clase A trabajando juntas, su pérdida era inevitable. Mientras la mayoría de los estudiantes regresaron al barco para descansar y relajarse, solo Kakeru, Mio, Daichi y Satoru se quedaron para continuar con el examen. Dadas estas circunstancias, quejarse de los resultados parecía inapropiado. Satoru, sentado más cerca de Kakeru, fue el primero en entregarle su teléfono voluntariamente. Como partidario leal y estudiante destacado, su acción inspiró a otros a seguir su ejemplo. Sin embargo, cuando el siguiente estudiante acercó su teléfono, Kakeru hizo algo inesperado. Abrió la identificación del estudiante en lugar de revisar los mensajes. Maldición, le robaste el dinero a la clase A. ¿Planeas traicionar a nuestra clase, Kakeru le dio una bofetada. 100.000. ¿Nos vendiste por solo 100.000? La recompensa para estudiantes privilegiados es de 500.000. ¿Eres un cerdo? El estudiante rompió a sudar frío y se quedó sin palabras. La información de la transferencia mostró un pago de 100.000 puntos. Masayoshi de la clase A se había acercado a él antes del examen de la isla. Esperaba establecer una cooperación continua con pagos mensuales, pero Masayoshi se negó. Ayer, sin embargo, Masayoshi ofreció 100.000 puntos por adelantado. El trato era sencillo. 200.000 puntos por cada información privilegiada que pudiera reunir de su clase. Los $100.000 eran apenas un pago inicial. La verdadera recompensa sería mucho mayor. Decidió dejar que Kakeru creyera lo que quisiera. Revelar toda la verdad lo marcaría como un traidor a su clase, aunque ya lo era. Kakeru se giró para dirigirse a los estudiantes restantes. Todos abran sus identificaciones de estudiante para que yo las vea. Lo que comenzó como un control para estudiantes privilegiados se había convertido en una cacería de espías. La ira de Kakeru era palpable. Incluso Satoru, quien había entregado su teléfono primero, parecía sorprendido por la falta de lealtad de sus compañeros.
Aunque Kakeru había permitido intencionalmente que sus compañeros de clase socializaran, en parte para implementar su estrategia de herida superficial y en parte para identificar a posibles espías, los traidores habían surgido a la primera oportunidad. De hecho, había varios espías dentro de su clase. Él entendió por qué Kakeru estaba tan enojado. La clase C simplemente no podía permitirse más pérdidas. Lo que otros no sabían era que, al regresar a la escuela, los estudiantes de la clase B se presentarían ante el consejo estudiantil. Aunque él, Mio y Daichi estaban usando la estrategia de la herida superficial, desde la perspectiva de todos los demás, Kakeru los había derrotado por completo. Con los antecedentes penales de Kakeru, la clase perdería automáticamente 100 puntos de clase. Si sufrían más derrotas en este examen, la clase C podría sumirse en el caos. Podrían perder oportunidades cruciales y les costaría recuperarse en el futuro. Por eso, Kakeru tenía que aprovechar este examen. La presión iba en aumento. Cada información privilegiada filtrada sobre un estudiante les costaría otros 50 puntos. Semejantes pérdidas serían devastadoras para todos. Al final, solo un estudiante había aceptado dinero de la clase A. Fue castigado obligándolo a ponerse en cuclillas, y a través de esta inspección, Kakeru había reunido con éxito la información privilegiada de los estudiantes de su clase. 3 estudiantes privilegiados. ¿Qué opinas, Shina? Tras confirmar la lista de estudiantes privilegiados, devolvió los teléfonos. Su atención se dirigió a Iyori. La llamaron y ella estaba ocupada con papel y bolígrafo. Algo me ha estado molestando, dijo. He clasificado los resultados del examen. De hecho, su artículo mostró 4 resultados de exámenes, divididos entre apresurarse y no apresurarse para responder. Si los miembros del grupo no se apresuran a responder, entre las 9:30 y las 10 p.m. del tercer día del examen, se producirán estos resultados. Resultado 1. Los miembros del grupo adivinan correctamente la identidad del estudiante privilegiado. 500.000 puntos otorgados a cada miembro del grupo. 1 millón de puntos otorgados al estudiante privilegiado. Resultado 2. Suposición fallida o incorrecta. Sin deducción de puntos. Estudiante privilegiado recibe 500.000 puntos en caso de prisa en contestar. Adivinanza correcta. Clase de adivinanzas. Más 50 puntos individual. Más 500.000 puntos. Clase de estudiante privilegiado. Menos 50 puntos. Suposición apresurada e incorrecta. Clase de adivinanzas. Menos 50 puntos. Estudiante privilegiado. Más 500.000 puntos. Clase de estudiante privilegiado. Más 50 puntos. Estos son los 4 resultados posibles. Kakeru terminó de leer esta nota. De hecho, cuando regresó a su cabaña ayer, en lugar de dormir, también había organizado las reglas y los resultados del examen. Era bastante inteligente. Durante el examen de la isla, después de enterarse de que cada clase recibiría 300 puntos base que debían resolverse al final del examen, tuvo la previsión de buscar la cooperación con la clase B para minimizar los riesgos. Su análisis coincidió perfectamente con el de Iyori. Chapter 144. Chapter 144 In Vain Useti. Hay 12 estudiantes privilegiados en total, 3 en nuestra clase y 9 en otras. Creo que deberíamos intentar adivinar qué estudiantes están en otras clases. Cada acierto suma 50 puntos, y si acertamos a uno de los estudiantes privilegiados de la clase D, como sus puntos de clase son más altos que los nuestros, pierden 50 puntos mientras que nosotros ganamos 50. Eso crea una diferencia de 100 puntos, dijo Iyori. Actualmente, los puntos de evaluación de las 4 clases son los siguientes. Clase A. 1801 puntos. Clase B. 970 puntos. Clase C. 490 puntos. Clase D. 730 puntos. Las clasificaciones de clases son fluidas. Las clases con puntos más altos tienen una clasificación más alta y, si los puntos de una clase con una clasificación más alta bajan demasiado, descienden. Al regresar a la escuela, es probable que su clase C descienda. Podrían convertirse en uno de los pocos casos en que la clase C desciende a la clase D en la historia de la escuela. Sin embargo, si adivinan correctamente las identidades de 3 estudiantes privilegiados de la clase D pierde 150 puntos mientras que la clase C gana 150, lo que les permite mantener su posición. Iyori estaba pensando estratégicamente desde la perspectiva de la clase, enfocada en mantener la posición de la clase C. Pero no es tan sencillo. Kakeru negó con la cabeza.
Durante el examen de la isla, aprendí cómo Ichino se cambió las cosas con la ayuda de Oreki, de la clase A. También vi la determinación de ese monstruo de Kmenji. Fue lo suficientemente despiadado como para enfermarse solo para cambiar de líder de equipo. Es alguien a quien al principio no le importó la clase después de inscribirse, dejando que la puntuación de la clase D cayera a 0, pero ahora se esfuerza mucho en el examen de la isla. Obviamente, no por la clase, sino por sí mismo. Sospecho que Kmenji le quitó gran parte de la puntuación a la clase D en el examen de la isla. Si intentas reducir la puntuación de la clase D ahora, básicamente lo estás desafiando. Sin duda, tomará represalias con fiereza. Seguir el enfoque de Iyori podría elevar la clase C, pero los riesgos eran significativos. Ese salvaje Rokusuke era engañoso y despiadado. Kakeru sintió que no era prudente confrontarlos directamente ahora. Además, Outaro estaba involucrado en este asunto y se había hecho amigo de las hermosas alumnas de la clase D, como Suzune y Kikim. No podía simplemente ignorar los asuntos que afectaban a la clase de su novia. Esto añadió otra capa de complejidad. Al mismo tiempo. Veo las cosas de otra manera, dijo Kakeru. Esta escuela valora la habilidad y los puntos por encima de todo. La clase A solo importa cuando te gradúas en tercer año. Durante el proceso, acumular puntos es lo que realmente importa. Por eso me concentro en el resultado 1. Resultado 1, ¿eh? Resultado 1. Los miembros del grupo adivinan correctamente la identidad del estudiante privilegiado. 500.000 puntos otorgados a cada miembro del grupo. 1 millón de puntos otorgados al estudiante privilegiado. Este plan parecía prometedor. Todos podrían ganar dinero. Como cada grupo estaba formado por estudiantes de las 4 clases, con 3 o 4 estudiantes por grupo, podían obtener una cantidad considerable de puntos. Con 500.000 puntos por persona, cada grupo aportaría entre 1,5 y 2 millones de puntos a su clase. Entre los 12 grupos, esto sumaría casi 20 millones de puntos. Fue realmente una excelente oportunidad con un potencial de ganancias significativo. Tener una cantidad tan grande de puntos como capital inicial sería invaluable en futuros exámenes, especialmente porque la clase C actualmente tenía escasez de fondos. Desde esta perspectiva, Kakeru había identificado una estrategia brillante. Comparada con su anterior enfoque en simplemente mantener la posición de la clase C, este enfoque parecía mucho más ambicioso. Así que solo observa, dijo. Este examen, seguro que lo aprobaré. Después de todo, este era un plan de batalla que había estado ideando toda la noche. Al mismo tiempo. A las 8 en punto, Outaro recibió un mensaje marcado XF de la escuela. XF, lo sentimos, no fuiste seleccionado como estudiante privilegiado, pero por favor continúa trabajando duro en el examen. Sin embargo, en apenas un minuto, su teléfono recibió 4 mensajes más. Los estudiantes privilegiados de la clase A se comunicaron con él y le revelaron sus identidades. Después de que la facción de Koei accediera a perseguir el resultado 1, Outaro contactó a Masayoshi. Posteriormente, la facción de Arisu también apoyó su plan. Una vez resuelto todo, los estudiantes privilegiados de la clase A se pusieron en contacto con él directamente. La razón era clara. No solo podían mantener la posición de la clase A sin perder puntos, sino que todos ganarían 250.000 puntos después de que concluyera el examen. Era imposible rechazar un acuerdo tan ventajoso. Los estudiantes de la clase A eran ciertamente astutos. Con la ayuda de Masumi, Outaro le pidió que compilara las listas de miembros de los 12 grupos después de recibir la información privilegiada de los estudiantes. Se estaba formando un patrón. Con 12 grupos y 12 estudiantes privilegiados, la distribución parecía deliberada. El número de estudiantes privilegiados en cada clase seguía un patrón consistente. Cada clase tenía 3. Aunque ya conocían la identidad de 3 estudiantes privilegiados, esta información por sí sola no era suficiente. Además de Arisu, necesitaban identificar patrones entre los 159 estudiantes restantes, una tarea enormemente desafiante. Su siguiente paso fue esperar la información privilegiada de los estudiantes de la clase D. Mientras tanto, en el teatro. Después de que los estudiantes entregaron sus teléfonos y recibieron unos temporales, abandonaron el teatro. Kikim y Suzune se quedaron para completar su trabajo de seguimiento. Poner los teléfonos de todos en pequeñas bolsas etiquetadas con sus nombres.
Como todos los teléfonos eran del mismo modelo, etiquetar las bolsas haría que devolverlos más tarde fuera más cómodo. Habían tomado prestadas estas bolsas de sal, ya que se usaron durante el examen de la isla, cuando los profesores recogieron los teléfonos de todos. El hecho de que aún las guardara sugería que podrían usarse para futuros exámenes, otra pista de la complejidad de esta escuela. A las 8 en punto, todos los estudiantes recibieron notificaciones del colegio sobre su condición de estudiantes privilegiados. Como los teléfonos enviados no estaban apagados, estos mensajes eran visibles. Suzune revisó metódicamente los mensajes de cada teléfono antes de colocarlos en las bolsas, con expresión neutral. Kushida. Dijo de repente. ¿Eres una estudiante privilegiada? Kikim. Su teléfono aún no había sido embolsado. Solo estaba leyendo su mensaje. De hecho, había recibido un mensaje especial de la escuela. XF, felicitaciones, has sido seleccionado como estudiante privilegiado. La noticia inesperada la hizo revisarlo 2 veces. Cuando Kikim estaba a punto de apagar su teléfono, las palabras de Suzune la hicieron detenerse. Ella miró a Suzune, la confusión cruzó su rostro. Como estudiante privilegiada, ¿es importante esta información? Un momento. ¿No era la estrategia de nuestra clase para el examen recolectar los teléfonos de todos y aprobar así? Preguntó rápidamente. Entonces, ¿por qué necesitamos saber quiénes son los estudiantes privilegiados? Sintió que había pasado por alto algo. Algo así, dijo Suzune. Oh. Algo así, ¿eh? Kikim. Te creeré. Las lindas cejas del dulce ángel se fruncieron ligeramente. Porque acababa de notar algo. Cuando Suzune estaba recogiendo los teléfonos, hizo que Kikim abriera las bolsas mientras ella misma revisaba los mensajes antes de apagar las pantallas y finalmente entregar los teléfonos. Sus acciones habían sido obvias, pero Kikim no había dicho nada. Después de todo, pensó, tal vez Suzune simplemente estaba siendo minuciosa. Tras ganarse la amistad de Suzune, Kikim quería ser comprensiva y evitar sospechas. Pero ahora, Suzune estaba verificando deliberadamente identificar a los estudiantes privilegiados en su clase. En otras palabras, su propuesta de que todos entregaran sus teléfonos para aprobar el examen era solo una fachada. El verdadero propósito, muy probablemente, era recopilar información sobre los estudiantes privilegiados. Además, Kikim notó que Suzune no había colocado su propio teléfono en las bolsas. Lo cual solo podía significar una cosa. La habían utilizado. Chapter 145. Chapter 145 The First Student Meeting. Si Suzune hubiera actuado sola, los estudiantes no habrían entregado sus teléfonos tan voluntariamente. Tal vez ni siquiera habría logrado reunir a toda la clase. ¿Y esta situación? Este examen, dijo Kikim, no me digas que tú y Oreki se están beneficiando de nuevo. Estamos cooperando, dijo Suzune. Después del examen, te transferiré 200.000 puntos. 200.000 puntos, ¿eh? ¿Desde cuándo esta chica se volvió tan generosa? Ya lo sé. Tienes muchos puntos, pero vives frugalmente, comiendo solo una bola de arroz para el almuerzo. Así de tacaño eres. Siendo tan generoso ahora, el plan de Outaro debe prometer ganancias masivas. ¿De eso realmente se trata? Sabía que Suzune no buscaría amistad sin razón. Incluso su rápida aceptación de ser amigos le había parecido sospechosa. Así que estaba ganando dinero con Outaro otra vez y la excluía. Ese comportamiento difícilmente podría llamarse amistad. Por primera vez, incluso Kikim, que decía querer la amistad con todos, sintió la necesidad de excluir a alguien de su círculo. Después se dirigieron juntos a los valiosos almacenes del barco. Me quedaré con la llave entonces, dijo Suzune. Dijo Kikim, milímetros. Ella se sentía triste. Para ser precisos, se sintió deprimida durante todo el proceso. Darse cuenta de que la habían usado como un peón le había amargado el ánimo. Además, Suzune y Outaro necesitaban la información privilegiada de los estudiantes de la clase D. ¿Qué estaban planeando? Fuera lo que fuese, la clase D seguramente sufriría pérdidas. ¿Ella asumiría la culpa por esto? Esto fue demasiado. Mientras tanto, Outaro había recibido la información del teléfono de Suzune.
Se había enviado la información de los 4 estudiantes privilegiados de la clase D. Tras obtener la información de 6 estudiantes privilegiados, en lugar de que Masumi le trajera las 12 listas de grupos para analizar patrones él mismo, le pidió que ingresara manualmente toda la información de las listas de miembros en su teléfono. Tras anotar los nombres de los 6 estudiantes privilegiados conocidos, debía editarla y enviarla al número de teléfono de Arisu. A Masumi, esto le parecía otra tarea innecesaria de Utarou. Los materiales estaban justo delante de él, pero insistió en una versión electrónica. Crear una versión electrónica fue una cosa, pero enviarla a Arisu. La pequeña princesa estaba en la escuela y solo podía acceder a los privilegios de mensajería por la noche usando puntos en las puertas de la escuela, parte de sus comunicaciones regulares requeridas con Arisu. Un mensaje enviado ahora no le llegaría hasta la noche. Esto irritó a Masumi. Sabía que Utarou era lo suficientemente inteligente como para deducir él mismo el patrón de estudiantes privilegiados. Entonces, ¿por qué involucrar a Arisu? Sakayanagi no puede participar en el examen por problemas de salud, dijo. Pero sigue siendo miembro de la clase A, y probablemente también tendrá que renunciar a futuros exámenes de educación física. Las renuncias constantes no son buenas. Quiero que participe lo máximo posible. Ah. Se trataba de mejorar la imagen de esa chica. Que ella ayudara a deducir el patrón de estudiante privilegiado. De hecho, deducir con éxito el patrón de estudiantes privilegiados sería todo un logro. Entonces, Utarou, ¿estás siendo tan considerado? Por cierto, Masumi tenía un poco de curiosidad. Parece que tu actitud hacia Sakayanagi ha cambiado recientemente. ¿Lo ha hecho? Utarou se dio la vuelta. Sí. Ella asintió con firmeza. Antes, no te habría importado cuidar la imagen de Arisu. De hecho, como ella misma dijo, siempre intentabas traspasarle responsabilidades. Así que te comportas de forma muy extraña. Y este comportamiento, podría ser. De repente, Masumi tuvo una idea. La razón por la que alguien cambiaría tan rápido era probablemente lo que esas chicas chismosas llamaban, amor. Arisu es realmente linda. Es natural sentir un aleteo en el corazón y sentirse atraído por ella. Además, se saltó el examen y 2 veces seguidas dejó que Utarou dirigiera libremente a los miembros de su facción. Estos gestos tienen peso. Sin embargo, es una lástima. Porque Masumi sabe que Arisu declaró que no dejará que Utarou se una al consejo estudiantil si se convierte en presidenta. En otras palabras, está a punto de convertirse en presidenta del consejo estudiantil, y a pesar de tener muchos puestos disponibles, no te ofrecerá ni uno. Así que, Utarou, puede que finalmente te hayas enamorado de alguien, pero has perdido estrepitosamente. Arisu es experta en engañar a los demás. Solo está usando tus sentimientos actuales. Al pensar esto, de repente se sintió un poco mejor, ya que ella también había experimentado recientemente el primer amor con él, solo para que se convirtiera en un recuerdo embarazoso. Perdido en estos pensamientos, ella se dio cuenta que él la estaba mirando. ¿Qué pasa? Al volver a mirarlo a los ojos verde oscuro, Masumi, quien ya había sido engañada, adoptó una expresión severa a propósito. Pero sin lugar a dudas, este chico tenía cualidades que atraían la atención de las chicas. Deja de distraerte y vuelve al trabajo, dijo Utarou sin rodeos. Masumi. O. Así que continuó editando los nombres deliberadamente, a paso de tortuga. Estás siendo bastante lenta, dijo finalmente Utarou, después de sentarse a su lado observándola trabajar durante más de 20 minutos. Cuando Masumi terminó de editar toda la información para enviarla al número de Arisu, se activó el sistema de transmisión de la nave. Ha llegado la hora de la discusión. Sus sesiones son de 9 a 10 y de 20 a 22 todos los días. Ya anunciamos la asignación de salas para cada grupo. La voz de Tomonari se escuchó a través de la transmisión. Grupo de conejos a la habitación 204, grupo de dragones a la 203, grupo de serpientes a la 205, grupo de caballos a la 206, grupo de ovejas a la 207, eran las 9 de la mañana. Según las reglas del examen, esta era una de las 2 sesiones de grupo diarias, tiempo para que los miembros identificaran y encontraran a los estudiantes privilegiados de su grupo. Utarou no dudó. Se preparó para ir a la habitación 204 como se le había anunciado. Entonces me voy al grupo mono, dijo Masumi.
La habitación del grupo mono era la 209. Aunque ambos estaban en el segundo piso, iban en direcciones opuestas. Así que corrieron hacia sus respectivas habitaciones en la esquina. Después de pasar tiempo con Masumi, Outaro tuvo que correr hasta la sala de reuniones. A diferencia de la noche anterior, el aula 204, de más de 30 metros cuadrados, ahora bullía de actividad. La mayoría de los miembros del grupo conejo habían llegado puntuales, siguiendo las reglas del examen. Sus compañeros de clase A, Shigeru y Kmuji, ya estaban allí. También habían llegado 3 estudiantes de clase D. Un niño un poco regordete, un niño que parecía tener dificultades para conversar y un niño que llevaba gafas. Tras ver la lista completa y la información del año, Outaro los reconoció de inmediato. Eran Hideo Sotomura, Akito Miyake y Teruhiko Yukimura. También conocía sus perfiles básicos. Hideo era hábil con las computadoras, Akito era excelente en tiro con arco y Teruhiko era la mejor estudiante de la clase D, solo superada por Suzune en lo académico. Se suponía que Kei también estaría allí, pero miró a su alrededor y no la vio. Sin embargo, sí notó a varios estudiantes de la clase C. Todas chicas y en su mayoría caras conocidas. A pesar de haber estudiantes de 3 clases diferentes en el aula, había poca interacción entre ellos. Aunque había sillas distribuidas por todo el espacio, los estudiantes se agrupaban en áreas separadas por clase. Se respiraba un ambiente sombrío. Oreki, ven aquí, Kmuji le hizo un gesto con la mano. Como estudiantes de clase A, sentarnos juntos fue algo natural. Outaro tomó asiento y notó una silla vacía a su derecha. En ese momento, la atmósfera lúgubre se disipó como la llegada de la primavera. La división entre clases estaba a punto de cambiar. Yahoo, todos. Y Oreki también. Este alegre saludo vino acompañado de una sonrisa angelical que podía hacer que los corazones se agitaran. Era Onami Ichinose, la chica más popular del primer año. Su atractivo iba más allá de su linda apariencia y figura. Su personalidad y presencia atraían a todos. Como el ángel predilecto de primer año, tenía muchos amigos y un encanto considerable. Y lo más importante, era la única estudiante que se llevaba bien con las 4 clases. En cuanto llegó, el ambiente del aula se alegró considerablemente. Con su llegada, la mayor parte del grupo ya estaba presente. La plantilla completa de 14 personas para el grupo conejo era: clase A. Shigeru Takemoto, Kmuji Machida, Outaro Oreki clase B. Onami Ichinose, Tetsuya Hamaguchi, Rin Tabepu clase C. Mio Ibuki, Shio Manabe, Nanami Yabu, Saki Yamashita. Clase D. Akito Miyake, Kei Karuizawa, Hideo Sotomura, Teruhiko Yukimura habían llegado 13, solo faltaba Kei. Cuando finalmente llegó tarde, su expresión se agrió ligeramente al ver a los ocupantes de la habitación. Intercambió miradas con los chicos de su clase, pero ambos fingieron no notarse. Su relación era claramente tensa. A pesar de ser compañeros de clase, apenas interactuaban. Esta tensión surgió a raíz de un incidente en el que un chico le tiró accidentalmente un lápiz del escritorio, lo que provocó su furioso arrebato. El episodio dañó gravemente su popularidad entre los chicos de su clase. Aunque, ella era bastante linda. A la gente como Haruki, que solo juzga por las apariencias, la descartarían como otra Gyaru llamativa. Pero su belleza era genuina. Los chicos de otras clases no podían evitar mirarla, probablemente comparándola con las chicas de sus propias clases. La mirada de Kei recorrió la habitación y se posó en Outaro. «Hay un asiento vacío aquí», murmuró. Pero justo cuando pensó que ella se sentaría a su lado, movió su silla ligeramente, manteniéndose distanciada de él. Outaro. Chapter 146. Chapter 146. Don't speak, don't look, just listen. Kei no se llevaba bien con los chicos de la clase, ignorándolos por completo. Al ver un asiento vacío junto a Outaro, se sentó, pero apartó la silla a propósito, manteniendo la distancia. Un gesto tan pequeño le causó un gran dolor. Sin embargo, Outaro sabía que ella lo tenía en alta estima, lo cual era evidente tanto por sus sueños precognitivos como por su comportamiento real. Sus acciones actuales probablemente se debieron a haber estado en clases diferentes y a sus experiencias pasadas cuando él la ayudó. Para no ser una carga para él, se protegió a su manera fingiendo no conocerlo. A pesar de comprender esto, verla alejar su silla lo dejó sintiéndose abatido.
Con su aguda observación, reconoció que si ella simplemente fingiera no conocerlo o actuara algo distante mientras se acercaba, estos serían comportamientos típicos de las chicas. No destacaría. Sin embargo, al fingir deliberadamente que no lo conocía y al mover específicamente su silla, sugería que necesitaba hacer obvia esta demostración. ¿Por qué armar semejante alboroto? ¿Había alguien más en la habitación además de él a quien Kei debía considerar? ¿A quién debía demostrarle esta farsa? ¿O tal vez había ocurrido algo que ella no podía manejar? Outaro tomó nota de estas observaciones. El movimiento de la silla de Kei era sutil. Pocos lo notaron mientras se preparaban para el examen. ¿Y ahora cómo se desarrollaría el examen? Bueno, aunque conozco a la mayoría, parece que algunos no nos conocemos. ¿Por qué no nos presentamos? Dijo Onami. Se destacaba en el manejo de la dinámica social. En situaciones como esta, quien primero hablaba solía tomar las riendas. Esta asertividad no era típica de su personalidad, lo que sugería que la clase B tenía la intención de abordar este examen con seriedad y apuntar a la victoria. Esto tenía sentido. Antes, Outaro solo había solicitado información sobre los miembros del grupo, sin exigir cooperación para el examen. Ahora, la iniciativa de Ichino era completamente suya. Los puntos de clase actuales estaban en clase A, 1801, clase B, 970. La clase B había caído más de 800 puntos detrás de la clase A, una brecha abrumadora. Mientras tanto, la clase D había logrado un progreso notable desde atrás, con solo 240 puntos de diferencia. Esto generó incertidumbre sobre su futuro y presión desde abajo. En este examen, identificar correctamente a un VIP, persona privilegiada, costaría 50 puntos a su clase, mientras que la clase del que lo adivinaría recibiría 50 puntos. Identificar correctamente al VIP de otra clase podría generar una diferencia de 100 puntos. Con 12 grupos, cada uno de ellos formado por estudiantes de la clase B, cada miembro del grupo podía contribuir, aunque no podían adivinar quiénes eran los VIP de su propia clase. Dada la popularidad de Onami, Outaro sospechaba que conocía a los 3 VIP de su clase. Además de proteger a sus propios VIP, podían obtener información de los otros 9 grupos de diferentes clases. Si identificaban correctamente a los VIP de la clase A o la clase D, la diferencia de puntos se vería afectada directamente por 100 puntos. No podían dejar pasar esta oportunidad. No solo Onami, sino probablemente todos los estudiantes de la clase B de otros grupos estaban trabajando diligentemente. Los estudiantes de la clase B eran ángeles que destacaban en la socialización. Este era su campo de batalla ideal. ¿Presentarse? Yo voy primero. Los 3 chicos de la clase D, aparentemente abrumados por la atmósfera tensa, saltaron ante su sugerencia. Las chicas de la clase C tampoco tuvieron objeciones. Kakeru había permitido que los estudiantes de la clase C interactuaran con otras clases, por lo que estaban familiarizados con Onami, aunque menos con otros estudiantes de diferentes clases. Soy Hideo Sotomura de la clase D. Soy bueno con las computadoras y la tecnología. Akito Miyake. Soy promedio tanto en lo académico como en lo deportivo. Teruhiko Yukimura. Me gusta leer. Después de que los 3 chicos de la clase D terminaron, todos se volvieron hacia el cuarto estudiante de la clase D. Kei estaba mirando distraídamente la pantalla de su teléfono de respaldo cuando notó la mirada de todos. Kei Karuizawa. Sin intereses particulares, dijo rotundamente. ¡Qué mala actitud! Dijo la chica de la clase C. Soy Shio Manabe. Oreki-kun, ¿te acuerdas de mí, verdad? Y Outaro, recuerdo a todos los que me han hablado. Sí, sí. Parecía satisfecha. Este Shio estaba entre los primeros miembros de la clase C que cayeron en el plan de ganar dinero de Outaro con Suzune y Kikim. Se dio cuenta de que Kei levantó la vista de su teléfono. Y las presentaciones continuaron. Soy Nanami Yabu. Me interesa la costura y la reparación. Saki Yamashita. Actualmente soltera. Después de que los 3 estudiantes de la clase C terminaron, la atención se centró en su cuarto miembro. Una chica de pelo corto y azul estaba sentada sola en un rincón, leyendo lo que el viento se llevó. Fruncía el ceño de vez en cuando, como si no disfrutara del libro. Ibuki. Es tu turno. Gritó Shio. Mio levantó la vista, sobresaltada. Al notar que todos la miraban, dijo simplemente, Mio Ibuki.
TCH y Shio chasqueó la lengua, claramente desaprobando el comportamiento antisocial de la chica. Y de hecho, Mio era antisocial. Outaro notó este detalle. También observó que a pesar de su papel anterior como espía de la clase B durante el examen de la isla, permaneció indiferente ante las miradas enojadas de los dos compañeros de clase de Onami y continuó leyendo como si nada hubiera sucedido. Ella no mostró ni remordimiento ni preocupación por las opiniones de los demás. Finalmente, Onami se presentó, aunque todos ya la conocían, seguida por los dos chicos de su clase. Finalmente, fue el turno de la clase A. Al igual que Onami, Outaro era muy conocido en las 4 clases. Sin embargo, cuando Kmuji lo miró, Outaro mantuvo su silencio, como era propio de un estudiante de clase A. El plan se mantuvo sin cambios. Todos trabajarían para el plan de los 40 millones entre las 9:30 p.m. y las 10 p.m. del último día del examen. Hasta entonces, los estudiantes de la clase A mantendrían su postura de no participar. Levantándose de su asiento, Outaro anunció. Con respecto a este examen, los estudiantes de la clase A no participaremos en las discusiones. El examen se centró en identificar a los VIP y decidir si reportar esta información a la escuela. Al negarse a participar en la discusión, no revelaría nada sobre los VIP de su clase. Después de todo, las personas al no ser actores profesionales a menudo se traicionan a sí mismas al intentar ocultar información o fingir ignorancia. La solución fue elegantemente sencilla. No hablarían en absoluto. Solo eso. Chapter 147. Chapter 147. You will betray us, won't you? ¿No crees que eso es ir demasiado lejos? Dijo Onami rápidamente. Es una época de exámenes especiales, y estas son solo presentaciones. Aunque el examen de normas de conducta ya terminó, seguimos siendo evaluados. Dado que las reglas del examen nos permiten hablar, negarnos por completo podría resultar en una evaluación muy baja. Además, hay cámaras en esta sala, y nuestros profesores podrían estar mirando. Machida-kun. Ella había identificado directamente a Kmuji. Esto demostró que había hecho su tarea y reunido información sobre los estudiantes de la clase A. Es así. Después de notar la cámara en una esquina del techo, Kmuji mostró un momento de pánico. Como estudiantes de clase A, aunque estaban en la cima, tenían sus debilidades. Los estudiantes de la clase A eran seleccionados mediante el complejo sistema de evaluación de la escuela. Aunque sus credenciales parecían buenas en teoría, sabían que en la lucha de clases de esta escuela, no eran lo suficientemente excelentes. Solo podían confiar en sus compañeros más capaces para que lo sacaran adelante. Como estudiantes de la clase A, también eran muy conscientes de las evaluaciones. Tras el comentario de Onami, Kmuji empezó a preocuparse por la baja en su evaluación. Presentarse no debería ser un problema, dijo Outaro. Soy Outaro Oreki. No tengo ningún interés en particular, pero creo en no hacer cosas innecesarias y en simplificar al máximo lo necesario. En otras palabras, era un conservacionista de energía, algo que todos encontraron bastante novedoso cuando lo escucharon por primera vez. Kmuji y Shigeru se presentaron rápidamente. Y así terminó la primera ronda de presentaciones. Pero como se mencionó, Outaro era un conservacionista de energía a quien no le gustaban las cosas innecesarias. Su plan era que todos los estudiantes aspiraran a su objetivo, donde todos ganarían colectivamente entre 80 y 90 millones de puntos. Luego, él obtendría la mitad de esos puntos. Sin embargo, ahora estaba claro que los estudiantes de la clase B tenían sus propios planes. Onami y su grupo parecían decididos a aprovechar esta oportunidad para compensar la diferencia en los puntos de clase. Esto era problemático. Adivinar a un grupo significaría perder la oportunidad de que todo ese grupo ganara 7 u 8 millones de puntos. Esto afectó directamente su posibilidad de conseguir sus 40 millones al final. Ya había acumulado 20 millones de puntos en 2 meses. Una inversión considerable de tiempo y esfuerzo. Pero ahora, una recompensa de 40 millones de puntos estaba ante él, obtenible en tan solo 3 días. Esta era exactamente la eficiencia que Outaro buscaba. Después de todo, las futuras oportunidades de cosechar enormes cantidades de puntos solo podrían surgir durante períodos cruciales en el segundo o tercer año, cuando podría aprovechar el caos. E incluso entonces, no se vería bien.
Entonces, si los estudiantes de las clases B y C estaban obsesionados con adivinar la información VIP de otras clases, él tendría que ocuparse de ello. Pensando esto. Ichinose-san, ¿cuál crees que sería la mejor opción para nuestro grupo en este examen? Preguntó Utarou. Yo. Onami parpadeó suavemente. Espero que esperemos y respondamos correctamente juntos. Como todos aprendieron las reglas anoche, personalmente creo que esta es la mejor estrategia. Todos podrían anunciar las identidades VIP juntos entre las 9:30 y las 10 p.m. del tercer día. Así, cada uno recibirá 500,000 puntos y no perderá ningún punto de clase. ¿Qué les parece esta propuesta? En otras palabras, tomar el camino de la prosperidad común. La prosperidad común tenía sentido. Tras 3 meses en esta escuela, todos comprendían las reglas básicas. Recibían gastos de manutención mensuales calculados a partir de sus puntos de clase multiplicados por 100. Mientras que la clase A seguía siendo rica, las otras clases apenas lograban sobrevivir. La clase D había estado luchando en la pobreza durante 2 meses. Cuando Onami mencionó que todos habían ganado 500.000 puntos juntos, se animaron de inmediato. Aunque Suzune había recogido sus teléfonos, no había dicho que no los devolvería. Si el grupo se mantenía unido y no se traicionaba, todos podrían ganar 500.000 puntos. Los 3 chicos de la clase D comenzaron a tambalearse, junto con los estudiantes de la clase C. La clase C parecía tener puntos de clase, pero después de participar en el plan de la tienda de Outarou y ser saqueados por Kakeru, en realidad estaban luchando. Incluso si tuvieran que entregarle algunos puntos a Kakeru, aún podrían quedarse con una parte para ellos. La mitad de los 14 conejos ya estaban vacilantes. Y Onami había elegido el resultado, exactamente lo que Outarou quería. Pero fue una lástima. Onami no estaba siendo honesto. Pensando esto. Parece que hemos confirmado que el Big de nuestro grupo de conejos no está en la clase de Ichinose-san, dijo Outarou de repente. ¿Por qué dices eso? Parpadeó levemente, pero las expresiones de los 2 estudiantes de la clase B detrás de ella cambiaron. Al notar esto, Outarou sonrió levemente. Onami supo de inmediato que algo había salido mal. Los estudiantes de la clase B confiaban profundamente en ella, y ella también confiaba en ellos. Para este examen VIP, conocer a los VIP de su clase facilitaría su actuación. Había revelado que no era una VIP, con la esperanza de que los VIP elegidos la encontraran. Rápidamente, supo de 3 VIP en su clase. Sus 2 compañeros de clase no eran VIP y sabían que Onami tampoco lo era. Por eso reaccionaron a sus palabras. Onami sintió una derrota instantánea. Si Outarou había intentado sacarles los pensamientos, lo había logrado. ¿Los estudiantes de la clase A eran realmente tan formidables? Pero era hábil actuando. Manteniendo su dulce porte, lo miró con ojos llorosos. ¿Por qué dices eso, Oreki-kun? Onami desplegó su encanto angelical. Porque soy un estudiante de clase A y tú de clase B, y tú, Ichinose-san, sigues teniendo dificultades, dijo Outarou. Aunque sintió el ataque, insistió en su plan de 40 millones de puntos. Los resultados finales del examen de la isla muestran que la diferencia entre tu clase B y nuestra clase A se ha ampliado. Si no logras reducirla lo más posible en este examen, no tendrás oportunidad de ascender durante el resto del año. Así que no puedes dejar pasar esta oportunidad. Si hablamos de prosperidad mutua, en cuanto revele que el Big de este grupo de conejos está en mi clase, me traicionarás de inmediato y te apresurarás a responder, ¿no? Ah. Ya veo. En efecto. Onami empezó a sudar. La diferencia entre la clase B y la clase A era enorme. Más de 800 puntos de clase. Si no la reducían ahora, todos perderían la motivación más adelante. Su plan de batalla esta vez era simple. Obtener la mayor cantidad posible de información VIP de otras clases y luego dar una respuesta apresurada para alcanzarlos. Sin embargo. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices que no podremos ascender en lo que resta del año si no aprovechamos esta oportunidad? En este punto, Teruhiko de la clase D se unió a la conversación. Él era el mejor estudiante de la clase D, y uno de los pocos que escuchaba a los demás. Probablemente alguien que esperaba pasar a la clase A. Outarou lo miró y dijo, mira el examen escrito del mes pasado. Los puntos de clase más altos fueron solo 100. Tanto el examen de la isla como este examen Big tienen un alto valor de puntos. La escuela no es tonta.
No seguirán dando muchos puntos de clase como recompensas, ya que tienen que convertirlos en gastos de manutención para nosotros. Todo esto son costos. Creo que la escuela solo ofrece 1 o 2 oportunidades para obtener puntos altos al año. Incluso después de regresar a la escuela, los exámenes especiales mensuales podrían ofrecer solo recompensas máximas de 100 a 200 puntos. Por lo tanto, no importa cuánto se esfuercen los estudiantes de la clase B más tarde, incluso si todos obtienen puntajes altos, no podrán reducir la brecha con la clase A, solo pueden aprovechar esta oportunidad. Lo mismo aplica para la clase D. Si puedes mantener la gran cantidad de puntos de clase que obtuviste en el examen de la isla durante este examen VIP, básicamente no tendrás que preocuparte por los exámenes posteriores. Teruhiko se sintió incómodo. La clase D tenía 730 puntos, pero 530 tuvieron que ser entregados a Suzune y Rokusuke, dejando solo 200 puntos para ellos. Según Outarou, si las recompensas de puntos de clase en los exámenes posteriores fueran pequeñas, entonces las deducciones de puntos también serían pequeñas. Pero esto solo protegería los puntos de clase de Suzune y Rokusuke. Hoy habían dejado claro que cualquier deducción de puntos se deduciría de la parte de los demás. Entonces se sintió incómodo. Aunque la clase B tiene una gran capacidad ofensiva, continuó Outarou, sigo sugiriendo optar por este resultado. Además, el Big no está en mi clase. Así que creo que Ichino-san no nos traicionará. Onami. A. No debería haberla sacado así a la luz. No había dicho que definitivamente traicionaría. Aunque, si el Big estuviera en la clase A, sin duda lo traicionaría. Y si estuviera en la clase D. Por la seguridad de la clase B, también consideraría traicionarlo. Chapter 148. Chapter 148 Everyone wants the big money. Si el Big no estuviera en la clase A o clase D, este resultado deseado podría ser la mejor opción. Ella sabía que el Big del grupo Conejo no estaba en su clase, y los puntos de clase C disminuirían aún más después de regresar a la escuela, lo que lo convertía en un rango seguro para su clase. Con solo 3 estudiantes de la clase B en el grupo Conejo, los 500.000 puntos por persona sumarían 1,5 millones. Eso era aceptable. No pudieron verificar si Outarou decía la verdad sobre que el Big no estaba en su clase. Sin embargo, con 2 reuniones programadas cada día, tuvieron tiempo de observar las palabras y acciones de todos para recopilar información sobre el Big. Entonces Onami asintió suavemente. En ese caso, también estoy de acuerdo con que nuestro grupo Conejo opte por este resultado. Entonces, nosotros, los de la clase C, también estamos de acuerdo, dijeron rápidamente Shio y sus compañeros, que habían estado esperando esta oportunidad. Ahora que los estudiantes de las clases A y B participaban, los demás se unirían naturalmente. Si todos elegían el resultado 1, recibirían una gran cantidad de puntos al finalizar el examen. Una valiosa oportunidad. Si ese es el caso, entonces nosotros de la clase D. Bueno, pocos estamos de acuerdo. Teruhiko se giró para mirar a los otros 2 chicos. Hideo y Akito asintieron. Nadie rechazaría puntos. Pero todavía había una persona que no había expresado su posición. Karuizawa, tú también lo crees, ¿verdad? Teruhiko gritó el nombre del 4º estudiante de la clase D en la sala. Kei Karuizawa. Ah, yo. En fin, no hay nada de malo en conseguir más puntos, dijo mientras miraba su teléfono. Esta actitud descuidada y desinteresada llamó la atención. Por cierto, Shio notó que la chica rubia había estado mirando su teléfono desde que entró en la habitación. ¿Son así los teléfonos de clase D? Los nuestros son todos blancos, ¿por qué los tuyos tienen fundas negras? Ella dijo esto porque el teléfono que sostenía Hideo de la clase D también era negro. ¿Y? Son teléfonos de repuesto. Horikita los recogió antes de las 8, explicó Kei con calma. Esta escena dejó a Onami aturdido. Y con una estudiante de la clase A como Outarou presente, era difícil obtener información. Sintió que solo podía seguir investigando. Pero actualmente, los estudiantes de la clase D no solo no sabían sobre la situación VIP de su clase, sino que ni siquiera sabían si ellos mismos habían sido elegidos como VIP. Esta estrategia unificada significó que los estudiantes de la clase B en otros grupos también debían tener problemas. ¿La clase D había participado en el examen? Lo hicieron, pero era prácticamente lo mismo que perder el control. No pudieron obtener ninguna información útil.
Y así, este examen VIP había llegado a un punto muerto. Discusión finalizada. A las 10 en punto, el anuncio de Tomonari llegó a través de la transmisión del barco. Los miembros del grupo tenían 2 períodos de discusión obligatorios cada día, de 9 a 10 y de 21 a 22. La siguiente discusión sería por la noche. La primera discusión reveló información que complicó las cosas, dejando a Onami preocupada. Sus compañeros se sintieron igualmente impotentes. No pudieron extraerle información a la clase A, mientras que la clase D parecía no saber nada en absoluto. Creo que elegir este resultado es la mejor opción, no solo para nuestro grupo conejo, sino para todos los grupos, dijo Outaro. Si cooperamos, todos podemos ganar una cantidad considerable de puntos. Oh. Ella asintió. Pero eso era todo lo que podía hacer. Como él señaló, el resultado 1 otorgaría a cada grupo entre 7 y 8 millones de puntos. Con un total de 12 grupos, la escuela distribuiría entre 80 y 90 millones de puntos a la vez. Una perspectiva atractiva. Sin embargo, esta opción mantendría los puntos de clase sin cambios. ¿No era esto precisamente lo que querían las clases A y D? Onami sospechaba fuertemente que la clase A y la clase D estaban colaborando nuevamente. El comportamiento de la clase D parecía particularmente sospechoso. Esta estrategia parecía estar más allá de sus capacidades habituales. El impulso de Outaro por el resultado 1 sugirió que los exámenes especiales del próximo año podrían no ofrecer muchos puntos, lo que dificultaría el avance de la clase B. Incluso con 3 años completos por delante para trabajar juntos, empezar con una brecha tan insalvable destrozaría el ánimo de todos. Era un resultado que no podía aceptar. Onami suspiró suavemente. ¿A dónde te diriges ahora, Oreki-kun? Ella lo notó caminando hacia un pasillo después de que el profesor Tomonari anunció el final de la discusión y los estudiantes de la clase D se fueron. Su dirección parecía coincidir con la de ella. Voy a recoger a Orikita, dijo Outaro. Recoge a Orikita, Onami parpadeó suavemente, eso significa que ustedes dos están saliendo, estamos cooperando para este examen, dijo. Ambos aspiramos al resultado 1. Onami. Entonces fue así después de todo. Ella presionó suavemente su frente y lo siguió hasta la habitación 203 donde estaba el grupo dragón. Con la formación del grupo dragón, quedó claro que representantes de cada clase se habían reunido aquí. Clase A. Koei Katsuragi, Rinko Nishikawa, Shinji Toba, Koharu Yano clase B. Sayo Andm, Rikji Kanzaki, Ito Mitsube clase C. Takumi Oda, Hidetoshi Suzuki, Masashi Sonoda, Riken Kakeru clase D. Kikin Kushida, Insuke Hirata, Suzune Orikita por cierto y dijo Outaro, ¿por qué no asignaron a Ichino-san al grupo dragón? HM. ¿Podemos elegir nuestros propios grupos? Onami parpadeó suavemente. Ah, ¿te refieres a cómo Riken, Katsuragi, Kushida, Hirata y Orikita fueron asignados al grupo dragón? También tengo curiosidad, ya que parece que todos los líderes de cada clase fueron asignados al grupo dragón. Entonces, ¿por qué no estás ahí? Preguntó. Pero tú tampoco estás en el grupo dragón, Oreki. Parpadeó con ternura. Además, solo soy una de tantas en la clase B. Todas son excelentes. Este ángel parecía muy modesto. Este examen Big tenía un patrón en el que los representantes de la clase se reunían para competir contra aquellos de capacidad similar. Outaro creía que la escuela quería que compitieran y mejoraran juntos. En cuanto a él, pensó que Tomonari conocía su personalidad, por lo que ponerlo en este tipo de grupo periférico lo hacía sentir cómodo. Pero que a Onami la asignaran al grupo de los conejos era problemático. Quizás su tutor tenía algo en mente. Mientras pensaba en esto, notó una discusión en el grupo dragón. Desde la puerta, pudieron ver la escena en el interior. Quedaban 5 o 6 miembros del grupo dragón. Los estudiantes de la clase A se habían marchado, pero los 3 de la clase B seguían allí. De la clase D, solo quedaba Suzune. Kakeru estaba sentado mientras Rikji mostraba una expresión enojada. Las 2 compañeras detrás de él parecían estar llorando. Algo desagradable parecía haber ocurrido durante la discusión. Con solo ver esta situación, Rikji claramente no era rival para Kakeru. Si el Big del grupo dragón estuviera en la clase B, probablemente quedarían expuestos. ¿No lo habría previsto el tutor de la clase B? Al fin y al cabo, los profesores también se centraban en la capacidad. Cuando Onami se acercó, Kakeru inmediatamente pasó a la ofensiva.
Ichinose, todos son muy astutos, constantemente intentan obtener información sobre los VIP de nuestra clase. Durante el examen de la isla, ¿no fuiste tú quien envió a Kaneda e Ibuki a buscar información sobre nuestro líder de la clase B? Considera esta venganza, dijo con calma, recuperando la compostura tras sentirse desanimada por la conversación con Outaro. Kakeru. Tonterías. Solo había enviado a Satoru, no a Mio, y esa chica ya había sido transferida a la clase a cuando Outaro se la entregó a Onami. Durante la reciente discusión, Kakeru había empleado tácticas deshonestas para verificar que el Big del grupo Dragón no fuera de la clase B. Pero algo le preocupaba. Había notado que Inosuke y Kikim usaban teléfonos negros de repuesto, lo que le hizo sospechar lo que estaba sucediendo con los estudiantes de la clase D. Ahora, viendo a Outaro parado en la puerta simplemente agitando su mano y viendo a Suzune caminar hacia él, finalmente entendió. Chapter 149. Chapter 149 Did you get dumped? Kakeru observaba la escena. Suzune había permanecido en silencio durante la discusión del grupo dragón, pero cuando Outaro llegó y le hizo señas, lo siguió sin dudarlo. En ese momento, comprendió. La clase A y la clase D estaban nuevamente trabajando juntas para este examen. Al igual que en el anterior examen de la isla, Outaro debió de haber formado equipo con Rokusuke. Ahora, la maniobra de intercambio telefónico de la clase D reveló las intenciones de este tipo. Oreki. Cuando Outaro estaba a punto de irse, Kakeru gritó. ¿Qué estás planeando para este examen? Outaro, que había venido a buscar a Suzune, se giró al oír la voz de Kakeru. ¿Qué estoy planeando? Solo queremos ganar dinero en este examen. Así que elegiré el primer resultado. Primer resultado. Responder sin prisas, realizar el examen con honestidad, compartir la información de los estudiantes privilegiados y que los miembros del grupo, excepto los estudiantes privilegiados, envíen correos electrónicos a la escuela. Esto resultaría en que todos, incluidos los estudiantes privilegiados, recibieran una gran cantidad de puntos. ¿Era esto realmente lo que tenía en mente? ¿Se alinearían los planes de este tipo con los suyos? Sí, claro. Kakeru negó con la cabeza al instante. Habiendo caído en sus trampas antes, pensó detenidamente. Era imposible que Outaro fuera tan generoso. Ganando dinero, sí. Este tipo era rico y avaricioso. Incluso había estafado 800.000 puntos nada más descubrirlos. Y ahora, para este examen, la escuela les daría generosamente a los estudiantes privilegiados 500.000 o incluso 1.000.000 de puntos. ¿De verdad dejaría pasar eso sin hacer nada? Obviamente no. Incluso había planeado conseguir los 50.000 puntos que necesitaban al regresar a la nave. ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados cuando el primer resultado otorgaría una fortuna a cada clase y estudiante? Cuanto más pensaba Kakeru en ello, más incómodo se sentía. Necesitaba hablarlo con su grupo de expertos. Mientras tanto, después de recoger a Suzune, Outaro recibió su infieme. Durante la discusión del grupo dragón, Kakeru atacó brutalmente a la clase B, y luego declaró explícitamente que el estudiante privilegiado del grupo dragón no estaba en la clase B. La clase A, bajo el liderazgo de Kmei, mantuvo su postura de no discusión. En cuanto a la clase D, siguiendo sus instrucciones, contuvo la situación. Los estudiantes usaban teléfonos de respaldo, sin saber si eran estudiantes privilegiados o no. Solo ella conservó su teléfono original. Los teléfonos de los otros estudiantes habían sido confiscados y guardados en una caja fuerte. Entonces, cambiemos la caja fuerte, dijo Outaro. ¿Recuerdas nuestro plan, verdad? La estrategia de los 40 millones de puntos requiere la participación de todos. En la discusión de hoy, Noteko y Chinose y los demás de la clase B parecían ansiosos por responder rápidamente para encontrar al estudiante privilegiado. Pero los estudiantes de la clase B son ángeles, meros corderos. Bastará con una simple intimidación. Los estudiantes de la clase A me apoyarán, y para la clase D, al principio se les deja pasar el examen con facilidad, donde el estudiante privilegiado obtiene la recompensa, mientras que los demás prácticamente se la saltan. Una vez que sepan que pueden ganar 250,000 puntos siguiendo nuestro resultado, eso es fácil de gestionar. Entonces solo queda la clase C, ¿verdad? Dijo Suzune asintiendo. Sí. Riken es bastante astuto, ¿verdad? Como has notado, está decidido a encontrar al estudiante privilegiado del grupo dragón cueste lo que cueste.
Necesitamos que coopere y que los estudiantes de la clase C completen el plan. Primero, frenaremos su impulso. No le dejaremos otra opción que colaborar con nosotros. Bloquearemos todos los caminos hasta que la cooperación sea su única opción. Ya veo. Suzune asintió. Juntos, fueron al área segura donde se requería la verificación de la clave. ¿Desea continuar guardando los artículos en la caja fuerte? Sí. El personal de seguridad reconoció a Suzune de su visita matutina. Con la llave en la mano, transfirieron los teléfonos de los estudiantes de la clase D a otra caja fuerte. Como son objetos muy importantes, tanto yo como la llave deberíamos estar presentes para abrirlos, dijo Suzune. El miembro del personal meneó la cabeza suavemente. Me temo que eso no será posible. Verificamos la información solo con la llave. Por favor, cuídela con mucho cuidado. Si la pierde, usted y su profesor podrían tener que venir como testigos, explicó el miembro del personal. Se dieron cuenta de que Suzune guardaba los teléfonos de los estudiantes. Estos teléfonos fueron hechos a medida, diseñados específicamente para garantizar comunicaciones escolares confiables. Su costo excedía con creces el de los teléfonos convencionales. Según casos anteriores, un teléfono de reemplazo de la escuela costaba 500,000 puntos. Incluso a precio de costo, estos 39 teléfonos representaban un valor considerable. ¿Ya está? Suzune recibió una nueva llave y se la entregó a Outarou. Todavía no, dijo. Outarou mantenía la caja fuerte 36 donde Suzune y Kikim habían almacenado artículos inicialmente. Añadió su propia contribución a esta caja fuerte. Un papel A4 con texto escrito. También pagó al personal de la caja fuerte por su discreción. Aunque esto significó cambiar la caja fuerte que contenía los teléfonos de la clase D, otros no lo sabían. Era una trampa cuidadosamente planeada para Kakeru. Para asegurar la cooperación de la clase C, primero había que convencer a Kakeru. Con tanto en juego y una puntuación tan sustancial en este examen, Kakeru no se rendiría fácilmente. Aunque Outarou aspiraba a obtener entre 80 y 90 millones de puntos de todos los estudiantes combinados, tomarlo todo de una vez provocaría una revuelta generalizada. Mejor empezar con la mitad. Pero incluso así, Kakeru probablemente se resistiría. El bajo rendimiento de su clase en los exámenes solo los volvería más obstinados. Así que Outarou preparó una elaborada trampa. Reveló el patrón de estudiantes privilegiados y se aseguró de que Kakeru no pudiera acceder a información de otras clases. Solo se expondrían los datos de los estudiantes privilegiados de su propia clase. Esto lo obligaría a cooperar. Dada la naturaleza difícil de Kakeru, necesitaba aprender esta lección de primera mano. En cuanto a la clase A, no representaban ninguna amenaza. Con ambas facciones apoyando el plan actual, cualquier traición marcaría a alguien como el objetivo principal de expulsión en futuras pruebas. Y con la situación financiera actual de Kakeru, no podía permitirse sobornar a los estudiantes de la clase A. Esto aseguró la posición de la clase A. Y durante la discusión matutina en el grupo Dragón, ese tipo atacó despiadadamente a la clase B, aunque Onami se defendió. Pero los estudiantes de la clase B seguramente sabían cómo había hecho llorar de nuevo a su compañero. Sin mencionar el incidente anterior con Mio y Satoru siendo espías. Kakeru no podía acceder a ninguna información sobre los estudiantes privilegiados de la clase B directamente desde la clase B. Su única opción restante era la clase D. Sin embargo, con todos sus teléfonos confiscados, los estudiantes de la clase D permanecieron completamente inconscientes de su situación. Kakeru efectivamente se había topado contra una pared, aunque no aceptaría esta realidad hasta que la enfrentara él mismo. Sabiéndolo, Outarou preparó astutamente un cebo. A propósito, creó una brecha en la clase D al dejar que Kakeru descubriera que, mientras los teléfonos estaban guardados, Suzune tenía la llave de la caja fuerte. Y, lo más importante, la caja fuerte solo reconocía llaves físicas. La implicación era clara. Si Kakeru pudiera robar la llave, obtendría acceso a la información privilegiada de los estudiantes de la clase D. Tras esta configuración, Suzune envió un mensaje grupal a los estudiantes de la clase D para informarles que sus teléfonos estaban guardados de forma segura en la caja fuerte hasta el final del examen. Incluso incluyó una foto de la llave de la caja fuerte 306. Ahora todo lo que quedaba era esperar a que Kakeru mordiera el anzuelo. Después de ocuparse del asunto de la caja fuerte, llegó el mediodía.
Las reglas del examen estipulaban que las pruebas durarían 3 días, con debates programados de 8 a 9 y de 21 a 22 todos los días. Durante el tiempo libre restante, era frecuente ver a los estudiantes relajándose y disfrutando. Considerando la presencia de Masumi, Outaro la invitó a unirse a ellos. Los tres almorzaron juntos. Sin embargo, Masumi mantuvo su comportamiento habitual. Tal como comía sola cuando estaba sentada junto a Arisu, ahora comía tranquilamente sola junto a Outaro y Suzune. Además, Outaro notó que algo parecía estar afectando a Masumi, ya que ella parecía menos preocupada por su apariencia a su alrededor. Hoy no llevaba maquillaje, mientras que antes al menos se ponía lápiz labial. ¿Te dejaron?, preguntó después de pensarlo un rato. Esta idea vino de Kikim. A menudo compartía observaciones mientras charlaba, como por ejemplo, que las chicas que cambian su peinado o agregan nuevos accesorios generalmente esperan recibir cumplidos, o cómo se visten para alguien que les gusta. Después de todo, las mujeres se esfuerzan por su apariencia para impresionar a quienes quieren. Cuando una chica deja de preocuparse por su apariencia, suele significar que ha conseguido su objetivo o que se ha dado por vencida por completo. Luego estaban sus historias sobre cómo afrontar situaciones complicadas, cómo ocultar sentimientos hacia el novio de una amiga. El círculo social de Kikim era bastante complicado, reflexionó Outaro. Había extraído una idea clave para poner a prueba. Cuando las chicas dejan de cuidar su apariencia, es porque han comenzado a salir con alguien o se han enfrentado al rechazo. ¿Dejado? Masumi lo miró perplejo. Evidentemente ni siquiera había empezado a salir con alguien. Kamuro-san, espero que no tengas citas durante la escuela, dijo Outaro. Aún hay cosas que puedes hacer por Sakayanagi y por mí. Si empiezas a tener citas, puede que no puedas completar tu trabajo correctamente. Masumi le dirigió una mirada de desdén. Chapter 150. Chapter 150 Silence, Iwan de Gossipy. Parecía que Outaro se parecía cada vez más a Arisu. Esa chica ya le había dicho cosas parecidas antes. Ella había dicho: Kamuro-san, espero que no hagas amigos de verdad en la escuela. Una vez que trates a los demás como verdaderos amigos, probablemente ya no podrás pasar tiempo conmigo. Sé que es una petición poco razonable, pero espero que puedas hacerlo. Si sabía que era irrazonable, no debería haber preguntado en primer lugar. Además, Masumi no creía que tendría verdaderos amigos de todos modos. Voy a pedir prestados unos libros, dijo Outaro mientras se levantaba. ¿Quieres leer algo? No, gracias. Masumi sintió que su capacidad académica actual era suficiente. Había descubierto que las personas tienen límites. Incluso con Arisu enseñándola constantemente, tras alcanzar los 80 puntos, ganar unos pocos más se volvió increíblemente difícil. Además, no creo que los estudiantes deban estudiar todo el tiempo, dijo. Estoy de acuerdo. Outaro compartió este sentimiento. Es mejor estudiar con eficiencia, así no es necesario repasar después. Por eso nunca hago deberes. Un estudiante que estudiaba 10 horas todos los días los miró sin decir palabra. Orikita-san, no seas perezoso, dijo Outaro. Estaban en una habitación privada especialmente pagada. Le pidió a Masumi que recopilara las listas de los 12 grupos. Tras calificar a los estudiantes privilegiados de las clases A y D, le pidió a Suzune que empezara a deducir. En otras palabras, estaba haciendo que la chica solitaria trabajara en deducir el patrón de estudiantes privilegiados para averiguar la información de los estudiantes privilegiados de las clases B y C. Para que todos los estudiantes siguieran el plan de los 40 millones, era absolutamente necesario obtener las identidades privilegiadas de los estudiantes de todas las clases. Una vez que se filtrara la información privilegiada de los estudiantes de su propia clase, no tendrían más remedio que acatar la ley. De lo contrario, se produciría el peor resultado: que se expusiera información privilegiada de los estudiantes y que el examen tuviera que ser interrumpido forzosamente. Por supuesto, para intimidar a Onami y al obstinado Kakeru, también necesitaban obtener información privilegiada de los estudiantes de sus clases. La clase B no podía permitirse perder. Estaban muy unidos. Tras haber sido infiltrados por espías durante el examen de la isla, estarían en guardia. Y como Kakeru tampoco podía permitirse perder, los espías que la clase A había organizado antes eran ahora inútiles.
Protegería desesperadamente la información privilegiada de los estudiantes de su clase. Así que solo podían deducirlo a través de patrones. Masumi había enviado la información privilegiada conocida de los estudiantes y las listas completas de los grupos a Arisu esta mañana. Desafortunadamente, Arisu no llegaría a la puerta de la escuela para recibir la información y establecer contacto regular hasta las 6 p.m. Probablemente tampoco podría empezar a deducir patrones hasta entonces. El hecho de que Suzune dedujera patrones ahora tenía como objetivo descubrir el patrón de manera temprana. No. Más bien, Outaro sentía que la chica solitaria no sería capaz de resolverlo en una sola tarde. Esto era solo para dejarla experimentar el fracaso. Su evaluación fue simple. Kakeru era rebelde y Suzune era terca. Durante el examen escrito anterior, en lugar de estudiar los exámenes, revisó todas las versiones de los libros de texto de primer año de la última década. Obtuvo una calificación perfecta. Tras enterarse, Suzune tomó prestados los mismos libros que él. Allí, en el barco, estudiaba con ahínco. Estudiando, probablemente no podía aceptar que él no estudiara habitualmente y aún así obtuviera calificaciones perfectas. Por eso, aumentó su tiempo de estudio de 10 horas diarias a 13 o 14 horas, hasta que su cuerpo cedió. Se resfrió y enfermó. Eso fue culpa suya. Y aunque Suzune era muy terca, ahora, ante este examen especial y el plan de los 40 millones, se había reprimido un poco. Así que no estudió hoy. Pero probablemente sería lo mismo después. Su cuerpo definitivamente no podría soportarlo. La persuasión convencional tampoco funcionaría con ella. Así que, considerando esto, Outaro se preparó para que Suzune probara el fracaso. Su tarde de deducción no estaría a la altura de la media hora de Arisu. Las tres cosas más difíciles de la vida. Mis padres son normales, yo soy normal y mis hijos son normales. Comprenderte a ti mismo, reconocer tus límites y luego encontrar lo que te conviene. Maximizar la eficiencia. Eso es lo más eficiente energéticamente, Suzune. Perdido en estos pensamientos filosóficos, Outaro llegó a la biblioteca. La biblioteca del barco ofrecía una amplia selección de libros. Si bien había libros de texto disponibles, los clásicos extranjeros predominaban en las estanterías. A diferencia de la biblioteca escolar, esta contenía títulos más actuales. Novelas ligeras populares como Bleach. El Shinigami más fuerte, sorpresa. He transmigrado otra vez. Y Pokémon. Mi mamá es una Gardevoir llenaban las estanterías. Aunque no era un gran lector, Outaro consideraba la lectura como un medio para adquirir conocimientos. Sin embargo, algunos conocimientos, pensaba, no merecían la pena adquirirlos. Su verdadero propósito al venir aquí era conocer a alguien. ¿Llevas mucho tiempo esperando? Outaro se acercó a la estantería marcada con J. Una chica estaba allí, mirando los libros como si buscara uno. Llevaba el pelo rosa recogido en dos coletas grandes y un tanto anticuadas, y llevaba gafas con montura rosa. Ah, no. Ella tartamudeó. Ella era muy linda. Esta era Airi. Durante el examen de la isla, quedó claro que era una belleza excepcional que podía rivalizar con Suzune. Le reveló a Outaro que había trabajado como modelo, una profesión donde la belleza era esencial. Aunque Arisu había comparado a Airi con el perro mascota de Outaro que se mantenía en otra clase, él la veía más como un hámster. Tímida, introvertida, pero entrañable. Me siento mal por hacerte salir durante el recreo de la tarde, dijo. No. Airi agitó las manos frenéticamente. Oreki-kun, me dejaste tomar esas fotos antes, y luego Yamauchi y los demás se dieron por vencidos y regresaron al barco. No me han molestado nada hoy. Estoy muy agradecida. Debió ser gracias a ti. Ah. Así que ella estaba aquí para devolver el favor. Entonces no hay necesidad de cumplidos. En realidad, te llamé porque quería saber algo sobre Karuizawa, dijo Outaro. Su comportamiento en el grupo conejo esa mañana había llamado su atención. Ella fingió no conocerlo, como si ocultara algo. Él sospechaba que podría estar pasando por problemas, pero no quería ser una carga para él. A través de su sueño precognitivo, supo sobre el pasado de Kei. Cómo otras chicas la habían acosado por su linda apariencia. Aunque él la había salvado, esa experiencia la había dejado con el corazón frágil y sensible. Ahora usaba una fachada para protegerse. Como este era el camino que ella eligió, Outaro decidió protegerla desde las sombras.
Si surgían problemas, él los resolvería. ¿Karuizawa, te refieres a Kei Karuizawa? Preguntó Airi, encogiendo ligeramente su mano izquierda. Si bien no le gustaban los acosadores, su propio comportamiento a veces mostraba tendencias acosadoras. Siendo tímida y sensible a las miradas de los demás, con una presencia naturalmente débil, era muy adecuada para recopilar información. Sí asintió. ¿Le ha pasado algo en clase últimamente? ¿O ha tenido algún roce con otras clases? En nuestra clase, parece que a los chicos no les gusta, y a ella tampoco le gustan esos chicos, a mí tampoco me gusta, dijo Airi vacilante. Eso tenía sentido. Después de todo, cuando los estudiantes de la clase D se matricularon por primera vez, tuvieron que hacer ese ejercicio de clasificación. Era natural albergar resentimientos. Al menos, Outaro dudaba que los estudiantes de su clase la confrontaran directamente. Pero estas cosas parecen bastante normales, continuó. Sin embargo, el día antes de venir aquí para el examen, mientras me tomaba selfies en la calle comercial, tomándose selfies en la calle comercial, ¿para alguien supuestamente tímido? Outaro guardó sus pensamientos para sí mismo y escuchó. Entonces vi a Karuizawa haciendo fila en la tienda de té de burbujas. Se apartó un momento, pero al regresar, un estudiante de la clase C la acusó de colarse. Se comportó de forma extraña. Airi dijo. Al principio, parecía dispuesta a disculparse y hacer fila de nuevo. Pero después de que Maya-san entró en la tienda, se negó a disculparse e insistió en que ya había estado en la fila y solo se había alejado un momento. La chica de la clase C, que parecía bastante frágil, salió corriendo llorando. Lo recordé porque el repentino cambio de actitud de Karuizawa me llamó la atención. Ah. Outaro entendió por qué las reacciones de Kei habían sido inconsistentes. Su imagen de Gyaru era solo una actuación, una fachada para protegerse. Como líder del grupo Gyaru, debía mantener su imagen de firmeza ante las demás Gyaru. En cuanto a esa chica de clase C. ¿Recuerdas cómo era? Outaro sacó su teléfono. Le envió un mensaje a Shio de la clase C, a quien habían engañado durante la inauguración de la tienda. Poco después, recibió una foto de ella con sus amigos. La foto mostraba a 4 chicas. Shio, junto con los miembros del grupo conejo de hoy, Nanami y Saki, además de una chica de aspecto tímido que se parecía a Chihiro de la clase B. Esa es ella, y Airi señaló inmediatamente. Creo que su nombre es Rika. Eso lo explica. Kei debe haber sentido que había causado problemas pero no quería ser una carga para él, por lo que mantuvo su distancia. Pero ¿cómo manejaría esto sola? Su actitud actual era solo una actuación. Bueno, gracias por hoy, Sakura-san, dijo Outaro agradecido. Me alegro de haber podido ayudar. Pero, Airi parecía dudar sobre algo. Oreki-kun, preguntas por Karuizawa porque... La conocí en la escuela secundaria. ¿Entonces es tu exnovia? Preguntó Airi con entusiasmo. Esto encajaba con el patrón que había notado con Kikim. Las chicas parecían particularmente interesadas en el romance. Outaro. No exactamente, ya que aún no habían salido. Pero según su sueño precognitivo, lo harían. Además, el nivel de afecto de Kei por él estaba al máximo, por lo que no sería bueno negarlo por completo. Algo así dijo después de pensarlo un rato. Oh. Sin duda guardaré este secreto. Dijo Airi, apretando los puños con entusiasmo. Siento que me he acercado más a Oreki-kun. Mientras decía esto, lo miró con ojos brillantes, mostrando una expresión feliz. El comportamiento de esta chica le parecía algo familiar a Outaro, tal como Kikim había actuado deliberadamente de manera linda después de que se descubrió su lado oscuro. Tenía que admitir que cuando las chicas decían cosas como ahora tenemos otro secreto juntos. Era bastante poderoso. Pensó para sí mismo. Como no habían venido a la biblioteca a leer libros, aunque Airi había tomado prestado Madame Bovary, se prepararon para partir. Mientras bajaban del tercer piso, de repente vieron a 4 adultos subiendo por la escalera del primer piso. Si bajaban, se encontrarían. Estos 4 no eran desconocidos. Eran los profesores titulares de las clases A, B, C y D. Mientras los estudiantes estaban en el recreo, los profesores parecían tener también tiempo libre, acercándose mientras charlaban. Nunca esperé ver a los 4 profesores de clase juntos, comenzó Airi.
Pero antes de que pudiera terminar, se dio cuenta de que algo andaba mal cuando Outaro le agarró la mano izquierda y le tapó la boca con la derecha. MMPH ella solo podía emitir sonidos apagados. Un sonido llegó suavemente a su oído. SHH Airi se quedó en silencio al escuchar la conversación de los profesores. Entonces se dio cuenta de su posición. Outaro la estaba sujetando. Waa sintió que su temperatura subía de repente y que su corazón se aceleraba como un tambor. Sin embargo, la atención de Outaro permaneció centrada en los profesores que estaban delante. Los estudiantes tienen mucha suerte de poder descansar ahora, mientras aún tenemos que organizar los materiales, dijo Chie. Pero ha pasado tanto tiempo. Es raro que los 4 nos reunamos así de casual, dijo el siempre racional Tomonari. Debe ser el destino. Después de tanto vagar, todos terminamos eligiendo ser profesores. Aunque Sakagami es el más lamentable, regresó porque lo estafaron y terminó endeudado. Odio a las mujeres. Dijo Kazuma con gafas. Esto reveló mucha información. Los 4 profesores habían sido estudiantes de esta escuela, incluso en el mismo año. Outaro pensó que podría obtener más información, como por qué Onami fue asignada al grupo conejo. Por cierto, ¿qué planeas hacer, Chie? Preguntó Sae. ¿Qué? ¿Por qué dices eso de repente? ¿Qué he hecho? Chie se quedó atónita. No te hagas la linda, Chie, rompiste las reglas, ¿verdad? Dijo Sae con autoridad. Normalmente, la política de la escuela es reunir a los representantes de clase en el grupo dragón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pusiste a Ichinose en el grupo conejo? Outaro asintió levemente, sin soltar a Airi. Sintió que escuchar a escondidas había valido la pena. Esto era exactamente lo que le gustaba.